Bienvenidos a un CICE Podcast más. Joaquín Brasil, bienvenido. João Gabriel, presidente. Joaquín, hoy tenemos de invitado a una, estaba diciendo antes de las cámaras, que es de las personas que de corazón, de alma, de todo, más admiro. Doy gracias a Dios de haber trabajado con esta persona. Y además, lo que me da duro, yo quisiera dos cosas en mi vida con este personaje, con este señor, con este ícono del periodismo de Colombia. O que yo hubiera nacido 20 años antes para poder conocerlo más. Y estado más a su lado, haber crecido más a su lado porque llegué muy tarde. O simplemente, bueno, haber nacido 20 años antes ya sería espectacular, o llegar a su vida un poco antes. Yo llegué conocí a Mauricio Sáenz, nuestro invitado. Trabajó en Semana, es la cara de Semana, de la gran Semana, que gracias a Dios estuve presente. Y es una personalidad dentro de la redacción, es una personalidad para los que no éramos periodistas, escucharlo enseñando cómo poner un título, cómo hacer un chapó, un sumario. Había una frase alguna vez que él dijo allá en la redacción, creo que son, el verbo ser, son, el único son que entra en un título es el son cubano. Mauricio Sáenz, muchacho. Gran Joao, muchas gracias por la invitación. ¿Ves cómo tú hablas cosas que quedan en la vida de las personas y es maravilloso, chacho? Pues muchas gracias, de verdad, sí. Ha sido un gran honor pues, que ustedes me inviten aquí y pues estoy listo para todo lo que ustedes quieran conversar. Él sí entró en mi vida antes, mucho antes. ¿Ves? Porque fue mi profesor en la Universidad Javeriana, periodismo internacional. Y es un hombre que sabe enseñar, está en él. Hay gente que tiene ese clic, ¿no? Que tiene ese saber llegar. Y el periodismo internacional, yo cuando entré a la Javeriana a estudiar periodismo, yo ya sabía lo que iba. Yo quería periodismo deportivo, gracias a Dios lo logré y es hoy mi profesión y mi carrera, ya de hace 17 años. Pero me encantaba y me sigue encantando el periodismo internacional. Gracias a Me parece fascinante y hay tantas cosas que uno puede hacer y que uno puede vivir y este hombre lo ha hecho y también ha enseñado a hacerlo. No sé si quieres arrancar por ahí, sé que tienes mil cosas. No, solo vamos a empezar a dejar de hablar de nosotros, sino sí, de Mauricio Sáenz. Lo único es, Mauricio, desde mi perspectiva, que entré tarde, pero logré trabajar con él y lo admiro de montón. Había una cosa, no sé si a Mauricio Sáenz le pasaba lo mismo, pero desde mi personalidad de João Gabriel, que era diseñador, es difícil entrar a la vida de Mauricio. Es difícil que él te acepte y se abra. Y con Chacho, en algún momento, después de algunos años, cuando me tocaba entrar a la sala de él, con las páginas y todo, solo con mirarlo, yo ya sabía cómo estaba su día, qué quería decirme, que sí, que no, y si estaba todo bien. ¿Te pasaba lo mismo conmigo o es una locura en mi cabeza? Ya no van a hablar de ti. No, la verdad es que, digamos, una de las cosas de avanzar en la vida y de hacerse mayor y todas esas cosas, es que uno empieza a calibrar un poco más el alma de la gente, ¿no? Y uno sabe muy bien con quién se está metiendo. Entonces, pues con Joao yo inmediatamente tuve un vínculo muy fuerte y nos entendimos bien, muy bien. Lo único que le faltó fue ser un poco más hincha de Millonarios, que creo que todavía en eso no ha avanzado nada. Aunque parece que el chiquito sí es hincha de Millonarios. Parece que sí, Andrea va por ese camino. Que es una parte muy importante de nuestra conversación, sin duda. Esto no puede pasar por otro camino que ese. Exacto. Chacho, eres una referencia de semana del periodismo de este país. Ahí, ¿cómo ha sido vivir en un medio de comunicación, el escrito, donde tuvo un auge, me imagino que en los 90, donde los cierres de ediciones se comía sushi, se comía rico,
hasta los tiempos de hace poquito donde te dan 8.000 pesos para un cierre para ver a ver qué compras de comer. El glamour del periodismo escrito hasta lo que hemos vivido tú y yo últimamente. Bueno, es que mira, cuando yo entré a Semana, que fue en el año 86, y Semana era un medio de comunicación absolutamente artesanal, porque eso se hacía, ustedes no se imaginan cómo se hacía una revista en 1986. Esto era, digamos, el diseño, por ejemplo, eran unas hojas que eran como para hacer lo que llamaban la maqueta, y de ahí se pegaban ¿cómo se llamaban? Las galeras. Las galeras salían, había allá abajo en el cuarto de la muchacha de la casa, porque era una casa que había sido de familia y estaba en ruinas fuera de eso. Y allá abajo había un señor que escribía en una máquina grandísima que pasaba a la máquina en los artículos que escribíamos, los escribíamos en máquina de escribir. Entonces él convertía eso en una tira que luego se iba a convertir en las columnas de la revista, pegada sobre esta base que les digo yo, de la maqueta. Y las fotos se metían dentro de los espacios que quedaban, pero nunca se podía hacer un silueteado o una cosa así, ¿no? Entonces esa era Semana, era en la casa de un señor muy importante, de los padres de un señor muy importante, y era alquilada en la calle 85, número 1046, que ya no existe la casa, pero había pedazos en donde uno podía mirar al primer piso por entre un hueco de la madera, claro. ¿No? Esa era Semana. Había muy pocos baños en la casa, entonces a veces uno tenía que entrar al baño y pasábamos por la oficina de Felipe López, al cuarto principal con su baño, que era el único cuarto que tenía baño privado, y teníamos que pasar ahí. Él estaba hablando con un ministro y nosotros entrábamos a hacer pipí, ¿no? Esa era Semana. Semana era una cosa muy, muy, muy básica, muy artesanal. Bueno, es decir, básica y artesanal, pero con mentes muy poderosas. Aparte del hecho de que en esa época pues no había las posibilidades técnicas que existen ahora, claro. ¿no? Pero además era artesanal y era una cosa muy hecha, prácticamente era un milagro que saliera esa revista, porque además no había muy poca disciplina, eso era una cosa totalmente caótica. Después vimos ya contigo, cuando tú ya estabas, eso era una cosa muy, muy organizada y eso funcionaba divinamente. Todo con unas horas. En aquella época yo no sé cómo salía la revista. Pero sin embargo, lo que acabas de decir, ya empezaba a tener una influencia enorme en el país. Es decir, salir en la revista Semana era una cosa importantísima. Y eso fue a lo largo de todos estos años, incluso después de que comenzó el auge del periodismo por internet, ¿no? Semana llegó a tener una enorme influencia en el país. A los ministros, que lo acaban de decir en chiste, iban a Semana. Nosotros no teníamos que ir a buscarlos. Ellos venían a salir en Semana. Entonces era una cosa muy interesante y muy impresionante. Claro, siempre grandes periodistas y siempre una gran calidad en el trabajo. Pero la cosa era muy distinta de cómo es ahora, ¿no? Exactamente. Y eso dice mucho también de ti, ¿no, Chacho? De que empezaste ahí en el 86 y seguiste hasta 2000, no sé. 2020. 2020, igual que yo. Sí, 2020. O sea, Felipe López. Yo fui en el fondo uno de los lugartenientes de Felipe López durante toda esta época. Y ya sin Felipe ya la revista ya no tenía... No iba a tener la misma orientación ni la misma, sobre todo la misma filosofía que siempre animó a Semana, que era una filosofía, digamos, de defensa de los principios democráticos, ¿no? Y el Estado de Derecho. Y eso siempre guió la revista con un espíritu liberal. Chacho, mucha gente que trabajó en Semana en esas décadas me dice, Semana era una familia. Sí, de acuerdo. Claro que a veces en portugués se dice arrancarrabo. A veces teníamos nuestros estreses,
no, un cierre en semana, más cuando yo entré, que era 2014 para acá, habían cierres y cierres y sucedían cosas, más ahora que llega y tocaba cambiar todo. ¿Tú lo veíste? ¿Semana fue para ti tu segunda familia? ¿O Sí, llegó a sí. ser tu primera familia? No, pues es que llegó a ser mi primera familia porque nosotros pasábamos muchas horas En el trabajo. en ese trabajo. Porque es que yo llegué en ciertos momentos cuando, en la época del sushi, ¿Los 90? eso es al final de los 90. Ajá. Pero eso es otra historia. Porque lo del sushi igual es una anomalía en los 90 y ahora y en cualquier momento. Porque a nadie le van a llevar sushi a la 1 de la mañana porque estamos trabajando. Eso es otra historia. ¿No? O paellas Ajá. de Harry Sazón, así. Pero Existió ese mundo. Ese mundo existió, pero era una anomalía de esa época en particular. Que hubo un director que tenía una mirada muy distinta y que fue una época en que Semana estuvo al borde de la quiebra, justamente por ese cosas tipo como de esas. locuras, ¿no? Y porque había viajes internacionales y hacían de pronto reuniones de consejo de redacción, de un petit consejo de redacción en Miami, tranquilamente, todo el mundo para Miami. Afortunado o desafortunadamente yo nunca estuve en ese pequeño grupo que se formó en esa época y que tuvo Semana al borde de la quiebra y de la desaparición. Afortunadamente, pues, Felipe alcanzó a despertar de su sueño y descubrir que pues tenía que dar un viraje y volver a la semana que siempre habíamos tenido, ¿no? Pero sí, efectivamente, digamos, era una gran familia porque en esas épocas pues yo podía salir de trabajar fácilmente a las 5 o 6 de la mañana. Pasaban los vendedores de tamales para el desayuno y nosotros comprábamos el desayuno y nos íbamos para la casa ya desayunados con el tamal. Pero llegábamos a la casa a las 7 de la mañana, entonces empezaban en el edificio a mirarlo a uno raro, ¿no? Este señor llega a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana. Llega a las 7 de la mañana todos los sábados, este tipo en qué anda, ¿no? Pobrecita María Clara ahora. No, pero entonces era la vida completamente al revés. Y porque porque también se instauró en esa época una cultura de comenzar a trabajar a las 5 de la tarde. Ok. de esos 34 años de Semana, siempre estuviste, ¿cuál fue tu fuerte? ¿Cuál fue? Muy buena, sí, claro, por supuesto yo no comencé como jefe de redacción ni Claro. como editor ni nada de eso, porque yo comencé también grande, porque yo primero fui abogado. Yo empecé grande ya. Yo primero fui abogado de Avianca. Entonces yo iba a las compras de los aviones y la cosa, ¿no? Y unas operaciones ahí de entrega de aviones en Cayman Islands, ¿no? Para bajarle a los impuestos y la cosa, ¿no? ¿Pasión por aviones? ¿Algo por el estilo? Sí, eso me gustó mucho, pero la verdad es que no me gustaba ser abogado. Eso ser abogado y tener la corbata y que le dijeran. No era. Y yo tenía 22 años y me decían doctor, entonces yo no quería que me dijeran doctor en la vida, ¿no? Ahora probablemente me dicen doctor por obligación, pero ya no puedo hacer nada. Pero bueno, entonces, sí, eso fue, ¿no? Entonces sí, realmente fue muy, 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 muy satisfactorio por esa influencia tan grande que tenía, pero también muy sacrificado. Fue una vida sacrificada. ¿Tienes una esposa hasta hoy? ¿Es la misma de siempre? Es la misma, desde los El ángel 17 ese años. que Somos del colegio. Del colegio. Sí, de la época del colegio, porque era el mismo colegio, pero... Qué Sí. berraca, ¿no? Estar al lado de una persona que trabajaba 25 años hasta las 4. De verdad. Sí, no, claro, Y es que claro. el periodismo es difícil. Chacho, pero sí, claro, me claro. tocaba ese tema. A mí me tocaba, eso es, voy a dilatar, en semana, cuando trabajaba con regionales, lo que fuera, me tocaban cierres hasta las 3 de la mañana. Me tocaba tomar fotos. Acá estoy. Me imagino tu época que no habían celulares. No había- Era pura fe. Era feo, sí. Sí. Además. Imagino que fe y olfato. Ya sabes. Bueno, y en la oficina también, porque aquí no... Claro. Ahí en esa época no había manera, ¿no? Sí.
Lo del olfato es bravo. Llegar a la casa y pasar Qué la mal prueba. chiste, ¿no? Quitamos ese chiste. No, está buenísimo. Quitémoslo, por favor. Maestro. Por favor, quítenlo. Maestro, eres profesor también hace ¿cuántos años, Chacho? Yo empecé a ser profesor en el año 98, 99, en la Ok. Javeriana. En la Javeriana. Sí. Tienes una relación con la Javeriana gigantesca. Joaquín salió de allá. Bien, estuve en el externado hasta hace relativamente poco, hasta hace unos 3 años por ahí. Y en la Sergio Arboleda por un tiempo que no fue tan largo. Sigues con la Javeriana. Pero con la Javeriana sí. ¿Cómo es tu relación con la Javeriana? No, es una relación totalmente, digamos, profesional. No hay, yo no soy javeriano y estudio en la Universidad del Rosario. Y no, nos vemos con los profesores en las reuniones y la cosa, pero de resto no, no es una relación muy estrecha. Eso a mí me parece que es una cosa buena también de la universidad, porque a pesar de que es una universidad confesional, es una universidad de la Iglesia Católica, de los jesuitas, en la Javeriana son absolutamente respetuosos y nadie te pregunta tú qué orientación política tienes o qué es lo que les estás diciendo a los estudiantes, ¿no? En fin, hay un enorme respeto por la libertad de cátedra y eso me parece que es mejor también mantenerse uno con su distancia, ¿no? Aunque por supuesto en todos estos años pues he aprendido a querer mucho a la Javeriana y hubiera querido haber estudiado en la Javeriana también. Me parece que además de los abogados de mi generación son los tipos más importantes del país, de los javerianos, pues, ¿no? Sí, yo fui muy feliz, muy feliz. Sí, es una gran universidad, es una... Muy feliz. Estudié comunicación social y tuve clase de periodismo internacional con Mauricio. El periodismo internacional es muy amplio, ¿no? Es muy amplio. Pero siento que genera mucha pasión también, así como el periodismo deportivo que es el mío, porque lo internacional abarca tantas cosas, Sí. ¿no? ¿Cómo hacer para enseñar el periodismo internacional? ¿Cómo focalizar en una cosa o en algunas? Porque es una clase que dura un semestre y tienes que hablar de muchas cosas. Bueno, la clase como yo la tengo, digamos, diseñada, construida, es una clase que en realidad reproduce en la clase lo que sería la sección internacional de una gran revista escrita, ¿no? Hoy en día ya no necesariamente impresa, pero sí escrita, ¿no? Y se basa pues en el seguimiento permanente de los hechos de la agenda internacional, tal como sucedería en un medio de comunicación. Cada mañana. Claro. o cada semana, en O el cada caso semana. nuestro, ¿no? Porque, Claro, se ve cada semana. Porque la clase, digamos, tiene un ciclo de semana a semana. Entonces, tenemos un consejo de reacción, que es lo que hacen los alumnos. Los alumnos deben llegar con temas, cosa que nunca hacen, por ejemplo, en las primeras oportunidades no lo hacen. Todo arrancó mal. pero esto sucede, no, pero sobre todo en las primeras semanas Claro. no están todavía engranados. Ya después de un par de ceros, Sí, ya empiezan a... no, y además que les hago mala cara y todo, ¿no? No, pero no. Y, señores, cuando hace esa cara, era todo el mundo en la redacción así. Y todo bien, se respeta porque es una autoridad y tiene razón de tener esas caras. No es cara por... Bueno, pero siempre con alguna razón, ¿no? Obviamente. Simplemente con una baja de azúcar. No, tal vez una derrota de Millonarios pasó. Bueno, eso sí puede dañarle el genio a cualquiera. Eso sí, y un empate con Águilas Doradas. Con Águilas. Eso se le daña a uno la semana. Afortunadamente me invitaron ustedes y me arreglaron la semana. Porque si no... ¿Qué defecto tenemos por esa pasión de fútbol? Qué horror, ¿no? Yo quisiera Un hombre tener tan menos. inteligente, Sí. tan... ¿sabes? En el patamar, en el... Sí, porque Y se vuelve... Somos así. Sí, así es. es que nos Sí, puede dañar un día. ¿Tú nos fuiste puede dañar campeón una en estos semana. días? Yo fui Fuimos. campeón, nos fuimos Fuimos a hasta Río. allá. Ustedes fueron allá. Yo los vi Fuimos, mucho Mauricio. por Sí, Facebook. Fuimos a Mauricio, Mauricio. fuimos a Maracaná, fue... Maravilloso. Ahora, Una locura. Muy claro. Una locura. esa pasión tuya, animalística, Sí, por total. Millonarios, Sí. ¿de dónde viene? No, pues como todas las pasiones de todos los hinchas del fútbol que son el papá.
¿no? Generalmente es así, ¿no? Más bien pasa, cuando no es así es por un acto de rebeldía con el papá, pues yo voy a ser hincha de Santa Fe, no me importa, ¿no? Pero, entonces uno ve al papá, ¿no? Que mi papá me contaba de la época del Dorado, cuando estuvo aquí, pues todos los grandes futbolistas del continente, incluido un importante brasileiro, que se llamaba Heleno da Freitas, no sé si ustedes han oído hablar de Heleno da Freitas, que él jugó en el Junior. ¿Que era Garrincha, no? Creo, no, Heleno da Freitas. Es que estoy hablando de comienzo de los años 50. Okay. Esto ni siquiera lo vi yo. Esto era contado por mi papá y por mis hermanos, porque yo era el menor de mi casa, por muchos años. Mis hermanos vieron aquella época del Dorado, que el Campín era solamente el primer piso. Okay. Porque el Campín hoy en día es el mismo Campín de siempre. Lo han agrandado. Sí, pero es el mismo. Pero es el mismo. Ahí hay las primeras gradas de Oriental, esas están ahí desde 1930 y pico, yo no sé, o 40 y pico. Entonces así se hace uno hincha de Millonarios. Y luego entonces se vuelve loco como somos muy locos todos ahora. Yo tengo un grupito de WhatsApp de periodistas hinchas de Millonarios. Sí. Y entonces lo vemos todos siempre en conjunto, haciendo comentarios. ¿No? Es como si estuviéramos en el mismo lugar. Sí. ¿No? Y eso es todas las veces que juega Millonarios. ¿Y tú eres de lo que escribes mucho mientras ves el partido o te pones ahí tu atención? No, yo no escribo tanto. Los otros sí, como además muchos de ellos son del ámbito deportivo, entonces ellos tienen una mirada mucho más... Porque yo tengo una mirada, no es una mirada técnica, futbolera, ¿no? Hay que ¿no? meter un extremo y hay que sacar el no sé qué, y hay que el 2-3-3, el 3-5... El 3-5-7-8, ¿no? Nada de eso. Yo ahí que echen para adelante y metan los goles. ¿Ídolos de Millonarios? Sí. Claro, Alejandro Brandt. Esa es mi época de tener ídolos juveniles. Alejandro Brandt y Wellington Ortiz. Y más atrás, siendo yo más chiquito, hubo un equipo con argentinos que fue extraordinario, que eran Areán, Fernández y Ferrero. Eso es el año 67, 68. Okay. Que nunca fue campeón de nada, pero era un equipo excelente. Los que estén viendo y recuerden eso van a revivir estas grandes gestas de ese Millonarios. José María Ferrero, el Nene Areán y Fernández, que no me acuerdo cómo es que se llama. Esos ya se debieron morir. Por favor, si se acuerdan de lo que está contando Chacho, Mauricio Sáenz, escriban acá en los comentarios de este capítulo. Claro, ¿cómo se llamaba Fernández? No me acuerdo. Gato Fernández. No, eso es... Gato Fernández es un portero, ¿no? Los gatos, gente, pues son porteros. Mauricio Sáenz, volviendo al tema del periodismo, tú narraste la historia reciente de este país. Bueno, hay que decir que yo, digamos, fui primero, trabajé en Semana primero como periodista raso. A mí me tocó, por ejemplo, el asesinato de Jaime Pardo Leal, que bajamos con un compañero que se llama Álvaro Vélez, que también estamos en contacto últimamente. Bajamos con él, fíjense, era el medio de comunicación familiar. Bajamos en el carro de Felipe López, sí, con el chofer de Felipe López, que era un viejito maravilloso, pero muy pasado de edad para ser chofer de nada. Y el carro era un Fiat Mirafiori. Era un carro ya viejo en esa época. Íbamos bajando no me acuerdo dónde fue que asesinaron a Jaime Pardo Leal en un municipio aquí cercano a Bogotá, y esto era con Juanito de banda. El Fiat de Felipe, el carro personal de Felipe López, ¿no? Llegamos allá y hicimos la investigación. Una de las cosas que me tocó hacer, por ejemplo, fue también la masacre de Poseto, que eso fue una cosa que tal vez ustedes no recuerden, pero que fue terrible. Fue un restaurante aquí en la Séptima con 60 y... un italianito, 63, que es una 60, cantina. 60, no, ya no... ¿Ya se acabó? Eso se acabó. Está cerrado, lo iban a tumbar y luego no pasó nada y está lleno de graffiti. Una cosa muy triste. Exacto. Entonces... ¡Qué susto! ¿Qué?
Satanás, la película y el libro es basado en el asesinato. Ah, claro, claro, claro. Ese se llamaba, ¿qué? Bueno, era un veterano de Vietnam que llegó ahí a matar a todo el mundo. Y ahí estaba, y llegamos nosotros al otro día con la sangre todavía en la alfombra, una cosa verdaderamente espantosa. Entonces después me dieron una sección que se llamaba Ciencia y Vida Moderna. Ajá. Y entonces yo era un investigador, un periodista científico, Sí. ¿no? Y vida moderna, pues también, de vida moderna, ¿no? Las cosas pues, que pasan, las tendencias sociales y las cosas. Y luego entonces sí llegué a donde tenía que llegar, que era la sección internacional. Entonces en la sección internacional ya era mi destino. Y ahí estuve todo el tiempo, porque después fui editor internacional y además jefe de redacción y además editor de varias de las revistas, editor central. Yo era la última mirada, ¿no? Digamos que yo cuando salía haciendo caras era porque estaba la cosa muy... No, porque ya era el último... Claro. El último filtro. Exactamente. Pero nunca, y esto sí, pues a muchos de los espectadores de la audiencia que esté con nosotros, pues nunca en primer plano. Yo siempre fui un editor, alguien que trabaja, digamos, tras bambalinas. Por eso nadie, es decir, muy poca gente, más allá de la gente que me ha conocido en los medios y en las universidades, pues sabe quién soy yo, ¿no? Lo cual me parece que también está bien. Es decir, yo nunca busqué los primeros planes, la cosa, ¿no? Sí. Probablemente porque no era... Debería, ¿no? Porque... No, de ninguna manera. Por Es eso, que conocerte por de eso, verdad, por eso me pareció tan maravilloso y tan inmerecida esta invitación de ustedes de hoy. No. Chacho, es que cuando Mauricio me dijo, yo no sé, es muy difícil salir de donde no soy mucho de eso. Y yo dije, Mauricio, por el amor de Dios, la gente tiene que conocer ese lado tuyo. Claro. Ese lado que cuando entraba a tu sala, uno sentía y es esa vibración, son esas risas sinceras, las historias, la seriedad, el compromiso, a veces estar bravo. Es que el compromiso es todo, porque uno en ese papel que yo jugaba, es muy fácil decir, está bien. Sí, es que ese... Y no eras así. No. Ibas hasta el último minuto Claro, del cierre. claro, Si no estaba, volvía. No, y es que y además cada frase, cada párrafo y cada idea tiene que estar perfectamente expresada. Y eso es lo que esa era mi misión en la vida, ¿no? Que semana afuera, como fue, yo no sé ahora porque hace rato que no la leo, pero me imagino que estará muy bien escrita y estará bien de todo, pero porque no hay nadie indispensable en esta vida. Pero el objetivo de un medio de comunicación en cualquier caso y en cualquier instancia es que se entienda y que además emocione. Y apunte verbo ser, como decíamos al comienzo, no se emociona a nadie. Y eso es lo que está hoy en día en boga, no en la reacción de una ni dos personas, sino en todo el mundo. Todo es el verbo ser. Y el verbo de la acción queda convertido en un sustantivo. No me van a pedir un ejemplo en este momento porque no soy capaz de hacerlo. Pero digamos, por ejemplo, hizo la presentación. Se hizo la presentación, algo así, ¿no? En vez de presentó. ¿No? Sí. Ahí no está el verbo ser, pero no importa. No, sí. Es o son, no sé, no sé, los brasileros son, Joaquín casi se lleva el celular de Mauricio al inicio. Antes de empezar a grabar, tienen el mismo celular. Joaquín cogió el de Mauricio Sáenz, se lo iba llevando. No, digamos, esas personas son ladrones. Son ladrones, en vez de esas personas roban, por ejemplo. Sí. ¿No? Digamos, no es el mejor ejemplo. Sí, pero digamos, con un texto, si agarras un texto hoy, cogemos un periódico y nos ponemos a mirar un párrafo y veremos que hay por lo menos 3 o 4 oportunidades en las cuales la frase está, digamos, retenida, la intensidad de la frase, ¿no? La acción, que es lo que realmente emociona a la gente, está convertida en una cosa estática como el verbo ser o el verbo estar. Ok. ¿No? Sí, señor. Y el lector nunca se va a dar cuenta de por qué ese texto le gusta más que el otro.
pero le gusta más que el otro. Ok. Y lo entiende mejor. Y dice, la próxima semana voy a volver a leer a esta gente porque me gustó. Y eso era. No, dale, ¿quieres? Digamos que la gran dificultad o la gran tarea en el periodismo internacional, el día a día, es no dejar que pase nada, ¿no? Tú tienes que estar abierto al mundo, saber todo lo que llega. ¿Alguna vez se te pasó algo que tú dices, ¿cómo no publiqué esto? Sí, claro. Y se me fue. Claro, muchas veces. ¿Y por qué? Porque uno está pensando en tantas cosas y por desorganizado, porque uno tiene que tener, una libreta de apuntes Todo. y tiene que tener esa libreta de apuntes, o no una libreta, una agenda, es lo que yo tengo, ¿no? Claro que eso es super old school, ¿no? Pero yo la uso, yo la sigo Sí, usando. pero entonces uno tiene, digamos, ahí, entonces uno sabe desde el comienzo del año cuándo van a ser las elecciones, entonces uno apunta, ¿no? Todas. Esto es, estamos en febrero 4, elecciones en El Salvador. Entonces llega la semana anterior y dice, bueno, ¿qué hay para la ¿Qué próxima hay? semana? Panamericano en Barranquilla. Exacto. Panamericanos en Barranquilla, Ya no hay. hay que pagar la cuenta. Sí. Y alguien no lo hizo. Y ahí estamos en esto que... ¿Desorganización o no? No, pero... ¿Y ahora para dónde se va la plata? El que sea que lo haya hecho o no hecho, igual pues hizo un daño enorme. No, terrible. Es un daño enorme, digamos, el Barranquilla y el país pierden una cantidad de plata impresionante por no hacer esa justa deportiva. Es verdad. Mauricio, de todos los que han pasado por tu vida en la redacción, que han estado en contacto directo contigo, no digo otros periodistas, los que han estado contigo en tu vida, ¿tienes un top 3? Que digas, ¡Qué la sacaron del maravilla! estadio. Sí, claro. ¿Cuáles son? Es que no me gustaría hacerlo porque dejo por fuera gente que merecería estar ahí. Entonces no es un top 3. ¿Hay un top 15 por ahí? Pero el top 15 siempre va a tener a alguien en el puesto 16. Ok. ¿No? Pero en general todos los, salvo excepciones, que tampoco voy a mencionar, Ajá. en general todos fueron siempre periodistas de primerísimo nivel. Digamos que los periodistas que no estaban al nivel no duraban mucho. Digamos que Felipe tenía un ojo espectacular para eso y pues la verdad es que todo el mundo era de primer nivel, ¿no? ¿Tu relación con Felipe López? Una relación laboral, básicamente, ¿no? De respeto mutuo y admiración mía hacia él. No fuimos personalmente muy cercanos, aunque por supuesto durante todo ese tiempo pues... Admiración hay que haber para seguir 30 años. Claro. Y por eso cuando Felipe vendió y se fue y llegó otra gente, ya para mí perdió muy buena parte del atractivo. Porque es que Felipe, no, realmente el que habría que mencionar es a Felipe López. Porque Felipe López sí es el genio del periodismo en este país. Totalmente echado para atrás, como dicen, ¿no? O sea, ese sí que no sale, pero ni avala en ninguna parte. Pero Felipe sabía, digamos, nos dejaba hablar a todos en el consejo, ¿no? Y todo el mundo entusiasmadísimo con la cosa. Y decía Felipe, no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo era que le echaba a uno el cuento de por qué no estoy de acuerdo, y todo el mundo decía, pero ¿cómo soy de estúpido de ponerme a decir estas bobadas? No, realmente Felipe fue semana. Felipe hizo semana y es decir, es casi un producto personal de él. Okay. Y durante mucho tiempo él escribió las portadas, no tanto como dice él, pero sí lo hizo mucho. Y los confidenciales, que eran la página más leída de la revista. Bueno. Que me ponían a diseñar, que era la última. Eso era lo último. Como yo ahora el diseñador más joven. Toca esa página. Maestro Alejandro Santos. Un excelente periodista también, por supuesto, y con un gran sentido empresarial, ¿no? Él le dio
a la revista digamos, la dimensión de grupo editorial. En realidad a eso llegó, digamos, fundamentalmente Alejandro, más allá de también ser un extraordinario director, ¿no? Pero también con esa visión comercial y empresarial de negocios, que por supuesto uno puede parecerle que eso es de segunda importancia, pero no lo es, porque estamos en un mundo, en un ambiente capitalista, en donde si no producimos, pues no existimos, ¿no? Y es muy loco, ¿no? Un mundo capitalista donde las familias más poderosas pues, tienen que tener sus medios, y ahí llegan los Gilinski y con todo el amor y el respeto del mundo, no estamos más en esta semana, pero nos arrebatan toda esa historia que vivimos con Felipe López, Claro. que construimos, pues ustedes mucho más, yo soy una comita en todo eso, pero es muy loco, ¿no? Y la lealtad de la cantidad de gente que está en un grupo, y cuando el capitalismo surge y lo consume, se va a ese grupo y busca otros lados, y todo bien también, es válido, hace parte del juego, del monopolio. La verdad es que, digamos, la teoría es que la revista, en estas circunstancias nuevas actuales, no se hubiera podido sostener con los recursos propios de la revista. Esa es como la teoría que hay detrás de eso. Y se la vendió a estos inversionistas que dijeron que no iban a influir, y pues sí, esto terminaron influyendo. Lo cual está bien, ellos son los dueños de la revista, pero pues Hace parte del juego. hace parte del juego, pero es decir, un dueño de medio de comunicación proveniente del gran capital hace su papel más bien cuando no interfiere en el día a día de la revista o de la medio de comunicación que sea. Y, por ejemplo, en Colombia lo tenemos muy claro con El Espectador, porque sin que yo sea amigo o defensor de los Santo Domingo, pues, El Espectador ha seguido funcionando bastante dentro de su línea editorial sin ningún problema, porque los Santo Domingo han entendido la importancia de los medios de comunicación, de la independencia de los medios de comunicación y de la credibilidad de los medios de comunicación. El tiempo no tanto, el tiempo se le nota más la influencia de Sarmiento Agudo, ¿no? Sí, señor. Y por supuesto en semanas sí, digamos, prácticamente hay unos vasos comunicantes directos con los dueños. Entonces uno pues, digamos, pone el medio de comunicación en el peligro de perder su credibilidad. Y eso es lo que me parece que puede suceder eventualmente en el caso de Semana, porque ya está demasiado centrada en una determinada idea de país y en una filosofía, ¿no?, que no necesariamente corresponde con la independencia que deben tener los medios de comunicación. Es que estamos en un momento en que la verdad está andando por ahí y nadie sabe dónde. Entonces, si los medios de comunicación no tienen la credibilidad o no tienen el respeto, ¿no?, y no tienen la capacidad para presentar una versión de los hechos que corresponda objetivamente a lo que está sucediendo y no a las argumentaciones de sus dueños o de sus directores, pues vamos a contribuir a que se pierda digamos que a perder la referencia, ¿no? Sí. Porque es que no tenemos una referencia hoy en día, ¿no? Otros entramos al internet y todo es cierto y todo es falso. Y si los periodistas no asumimos el papel realmente de ser el punto de referencia al cual creerle, pues estamos perdidos. ¿Cómo te encajas, cómo te encajaste, cómo te llevas con toda esta nueva forma del periodismo que la misma vida, el futuro, la actualidad, el presente nos ha traído, ¿no? Todas las redes sociales, la forma de escribir, Consumir todo en un minuto por video. ¿no? Todo esto dentro de un hombre que lleva años y años enseñando, dándole importancia A la lectura, a la letra, a la palabra y a la frase. Y hoy dentro de una cosa importantísima que dijiste, que es no hay verdad, es muy difícil las verdades porque además todo llega muy rápido, todo es copiado muy rápido, todo es lanzado muy rápido.
¿Cómo te encajas en esto? O sea, ¿has logrado encajarte? ¿Te sientes bien? ¿Te da duro? No, la verdad es que, digamos, yo no entiendo, por ejemplo, no he logrado como comprender muy bien por qué dicen que escribir para internet es distinto de escribir en general. Ok. Eso para mí eso no tiene mucho sentido. La escritura es una sola. Y la escritura básicamente se define por la capacidad de transmitir una idea. Que para eso se llama comunicación, comunicadores, somos comunicadores. Si no somos capaces de comunicar la idea, Sí. en cualquier medio que él sea, no estamos haciendo nuestro trabajo. Entonces, el trabajo es el mismo. Por más que digan que no, que es que hay, bueno, sí hay ciertas particularidades, digamos, por ejemplo, en la titulación, que la titulación debe ser mucho más explícita para que haya, ¿no? Mucho más clics, no sé qué. No, es decir, nuestra vieja titulación revistera que era divina, súper imaginativa, a veces poética. Eso no se puede hacer porque ya no vas a hacer, ¿no? Digamos que ese es. Ahora, en cuanto al lenguaje, pues yo trabajo ahora trabajo en una plataforma de periodismo colaborativo que se llama Conectas, colaborativo internacional latinoamericano. Sí, señor. Con una filosofía de integración latinoamericana y de defensa de las instituciones, toda una cosa muy bonita. Y ahí no solamente hago el papel de editor de opinión, entonces yo ahí, en eso lo que hago con los periodistas es, digamos, hacer edición, lo que yo hacía en semana más o menos, ya no lo hago con la persona al lado en el escritorio. ¿Te acuerdas que yo llamaba al periodista y le decía, venga, editamos este artículo? Ahora lo hago por medio de Drive, ¿no? Entonces yo estoy sentado con un señor de México al lado, el señor está en México y yo estoy aquí, y ahí hacemos una edición maravillosa y nos entendemos divinamente y tal, y hacemos además un podcast de audio todas las semanas, se llama Tenemos que hablar. ¿Dónde está tu podcast? En Spotify. Tenemos que hablar en Spotify. Tenemos que hablar TQH, ahí que valga la cuña, ¿no? TQH, Claro que sí. por favor. Todas las semanas tratamos un tema de la actualidad latinoamericana. Latinoamérica en el mundo, ¿no? Así que pues ahí está como... ¿Te está gustando hacer tu podcast? ¿Cómo Mucho, te está yendo con mucho. Esa ha sido una experiencia sensacional. Ahora, no soy un gran consumidor de ¿cómo se llama? O consumidor o actor de streaming, en las redes sociales, ni de streaming, ni nada de eso, no, realmente no, pero de resto, pues, yo creo que el arte un poco de estar vigente es ser capaz de adaptarse. Yo siempre, tal vez lo único que realmente yo destacaría de mi desempeño es la capacidad de adaptarse. Sí, eso es fundamental. Porque uno se queda ahí tieso y no tengo un computador y no sé qué hacer y pues ahí perdimos, ¿no? Ya salimos del... Chacho, ¿qué ves para los próximos años de los medios tradicionales en Colombia? ¿Ves un futuro? ¿Ves que vamos a seguir polarizados? El espectador es medio diferente, pero lo demás es... ¿Cómo lo ves? ¿Ves algún gran cambio o vamos a seguir en esa de grandes familias manejando estos medios? Bueno, digamos que la pregunta más bien es si van a seguir existiendo los medios de comunicación. Eso sería como o los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Realmente esa es nuestra gran pregunta. De resto, pues yo no veo realmente que haya espacio para nuevos medios tradicionales. El futuro está en esto. Ese es el futuro, la verdad. Ahora, que esto lo hagamos o que lo hagan periodistas que tienen una filosofía aprendida en una universidad y que saben para qué están haciendo las cosas. Porque ahora cualquiera se puede sentar frente a una cámara y decir yo voy a opinar y decir cualquier cantidad de barbaridades. ¿No? Sí, señor. Es decir, lo que nosotros tenemos para diferenciarnos es la seriedad, el compromiso y la calidad. Y eso es lo único que nos va a salvar. Ya si va a haber medios de comunicación tradicionales o no, esa es una pregunta que no es fácil de contestar. Se necesita la bolita de cristal, ¿no? Sí, y el monopolio va a seguir.
Las grandes familias tienen el poder. El cuarto poder está en sus manos, creo que desde siempre. Y ese cambio, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en Brasil, es muy difícil. Siempre, sí, lo que tú dices es cierto. Siempre ha habido familias dueñas de grandes medios de comunicación y Es tal. el cuarto poder. Es el cuarto poder, pero la pregunta no es no necesariamente quién es el dueño de los medios, sino qué tan serio y qué tan responsable y qué tan comprometido está con la sociedad en la que se vive y con las instituciones democráticas, porque ahora lo que tenemos con mayor preocupación en nuestras vidas actuales es el deterioro de la democracia, que es un fenómeno que se está dando en el mundo entero. La democracia está en reversa, está a punto de desaparecer. Este año hay elecciones en la mitad de la humanidad va a elecciones, y de esas elecciones, creo que son como 40 países, menos de la mitad de esas son digamos, democracias de primer nivel. Empieza a haber democracias restringidas, democracias que ya no lo son tanto. Colombia, por ejemplo, ya no es una democracia total, y menos ahora, después de esto que está pasando con la Procuraduría y el Ejecutivo. Pues ahí está, ese es el primer paso de un fenómeno que no sé hasta dónde nos va a llevar. Porque si no creemos, si no seguimos las reglas del juego, pues no hay nada. Es decir, si no nos gusta la Procuraduría, el día que pues cambiamos la Procuraduría y hagamos una reforma constitucional y acabamos con eso, eso es perfectamente factible. Y digamos, no es obligatorio tener una Procuraduría, eso se puede organizar de otra manera, pero no se puede hacer simplemente desconocerla cuando está en la ley. Entonces, esa actitud de desconocer las leyes, digamos, es una cosa muy peligrosa y es lo que está pasando en el mundo entero, ¿no? Sí, señor. No hay, para eso los periodistas, más allá de los medios, tienen que cumplir una misión muy importante de mantener a las sociedades en un estado en una capacidad para sostenerse a sí mismas, porque el día que nosotros no creamos en lo básico, no podemos salir a la calle. El día que se acaba el orden social, llega el caos. Nosotros partimos siempre de la fe. Nosotros salimos y cogemos un Transmilenio por la fe de que el Señor va a ir por la ruta que dice, o cogemos un taxi, ¿no? Que eso también tiene un exceso, allá no voy. un ejercicio fuerte de fe, pero porque, ¿no? Sí, lo mismo, es decir, salimos porque tenemos la fe en que la gente no anda armada para matarse, y es a eso es a lo que estamos abocados en el momento en que las instituciones empiezan a perder su sentido, porque las instituciones, que todo esto que nos rodea es creado por nosotros mismos. Eso no existe por sí mismo. Las instituciones existen porque la sociedad, porque el conjunto de individuos que forman una sociedad ha creado esas instituciones para que nos rijan. El día que todo el mundo empieza a decir, no, es que eso de la presidencia, eso es de la izquierda y no sé qué, entonces no, hay que rechazar eso, pues estamos al borde del colapso, y eso es lo que desafortunadamente estamos viendo. Entonces, después de eso viene el autoritarismo, vienen los Bukeles, ¿no? Que obviamente mucha gente dirá, no, pero si Bukele ha sido maravilloso porque ha sacado adelante ese país que estaba totalmente acabado. Sí, pero son soluciones que no son de fondo. Entonces estamos esperando a que en un número de años que no va a ser muy largo vuelva la situación a como estaba antes, porque para solucionar de verdad los problemas hay que atacar las raíces, ¿no? Las causas de fondo, que son la pobreza, la falta de oportunidades, una cantidad de gente joven que de nuevo no cree en nada. No, hay que hacerlos que crean, que realmente volverlos a integrar a una sociedad, no meterlos en una mazmorra durante 5 o 10 años o lo que fuera. Esa no es la solución.
Exactamente. Entonces, esas soluciones son posibles en democracia, en el autoritarismo no. Ok. Bueno. ¿Qué tal? Impresionante. ¿Ah? Y el hombre dice, soy reservado, no me gusta, pero la cátedra, esa Es que es le una dan, clase, le dan a uno la oportunidad y uno se maestro, manda. maravilloso. Y nosotros callados, porque es increíble, es muy bueno escucharte. Nos están diciendo que el tiempo está acabando. Tengo una última, que es de nuestro Sister Podcast. La idea nació de nosotros para un país como Colombia, que está en el proceso de paz, décadas y décadas, pero es pasar algo positivo. Mauricio Sáenz, ¿qué es lo que sí se puede para Colombia los próximos años, para ti? ¿Qué sí se puede para la gente? ¿Qué dirías de positivo o para que la gente crea en que vivir es bueno y hay futuro? Esa es una pregunta mortal. ¡Estudien! Estudien vagos. ¡Estudien vagos! No, el panorama es malo, la verdad. El panorama no es bueno y el panorama no es bueno para la democracia en Colombia tampoco. Hay malos indicios. Pues fíjate, en Alemania acaban de salir millones de personas a defender su democracia, ¿no? Porque a partir de la amenaza de los neonazis. De pronto hubo como una gran reacción y dicen, no, nosotros no queremos esto en nuestro país. Seamos optimistas y pensemos que los colombianos también podemos despertar un día y decir, vamos a dejar atrás la polarización, vamos a volver a pensar, somos colombianos, más allá de que de nuestra afiliación, de si eres de Santa Fe o de Millonarios, ¿no? Que eso es difícil. Pero más allá de eso, hablando en serio, digamos que sí, que hay algo que nos une realmente, que podemos construir una sociedad para todos, en la que sobre todo nuestros hijos pues florezcan aquí al futuro. Mauricio, un gusto. Muchas gracias, Siempre. Gabriel. Mauricio Sáenz, Chacho, voy a darle un abrazo, como siempre doy mis abrazos, maestro. De verdad, para mí Muchas gracias por la invitación. es un privilegio querido haber tenido una hora de tu tiempo con nosotros, de que los que no te han conocido, creo que poca gente, muchos te conocen, te conocemos y te admiramos, pero los que no nos conocen o te conocen, que son más jóvenes, que están ahí en YouTube y todo eso, ese es Mauricio Sáenz. Un ícono de este país por detrás de cámaras o de páginas y que ha construido muchísimo para el equilibrio hasta político de este país. Entonces, muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a ustedes. Gracias, profe. Si se Podcast cree en el poder del potencial humano. Otra cosa nueva, otro sueño nuevo. Gracias, Si se Podcast. Compartimos historias de personas que han superado la adversidad y logrado sus sueños. Una parte importante del arte, crear mundos. Nuestra misión es inspirarte a creer en ti mismo y nunca renunciar a tus objetivos. Únase a nosotros en este viaje. Creemos una comunidad de soñadores y hacedores. Si se Podcast, porque todo es posible.